Comenzando con música, señores. Sergio Vargas, viernes, comienzo del fin de semana. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos, por permitirnos dejar entrar a vuestros hogares. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días, muy buenos días República Dominicana. Comienza el fin de semana, comienza Telematutino 11. Un gran placer estar con ustedes a esta hora de la mañana. Juntos, bueno, ya comenzamos con Sergio Vargas. Sí. Mire, que hay que decir que Sergio Vargas, mira, se dejó la melena larga, ¿tú te acuerdas? Larguísima, para que arreglaran las vías de su natal Villa Altagracia. Fue diputado que por poco le hizo un gran hoyo, quedó decepcionado de la política, pero ha sido un gran representante del merengue, no tiene pelos en la lengua. Sergio Vargas piensa, da muy buenas entrevistas y es un gran artista. Un abrazo, Sergio, que a veces ve el programa. Y señores, venimos hoy viernes, como siempre vamos a comentar las cosas de actualidad. Alejandra Núñez Gutiérrez nos va a orientar para cuidar bien las mascotas y hoy tenemos como invitado al doctor Alejandro Martín Ortiz García. Él es gineco-obstetra, encargado de la dirección del materno infantil del Seguro Nacional de Salud. No, del servicio. Del servicio. Oye, es que tenemos cenaza en la, es que se llaman casi lo mismo. Bueno, en la mente. Pero aquí estamos, señores, bienvenidos en este viernes. Con muchos temas que vamos a tratar de comprimir. El primero vamos a comenzar desde los temas malos a los temas buenos. El Tribunal Constitucional ratificó una sentencia que había emitido ya varios tribunales, pero que ya se había, como se dice, casado en el tribunal, en la Suprema Corte de Justicia, que exonera de responsabilidad a Víctor Díaz Rúa, el empresario Ángel Rondón y el abogado Conrado Pitaluga en el caso de los sobornos de Odebrecht. Recordemos que inicialmente ese caso involucraron como a una docena y lo fueron ahí soltando, un expediente mal preparado, quizás adrede para que pasara eso. Yo hice una listica porque yo dije, uno tiene que documentarse, Jacqueline. Están presos en el Perú Ollanta Humala y su esposa por Odebrecht. El expresidente Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar. Uno que se mató. Alan García se suicidó. Se suicidó. En Ecuador el vicepresidente Jorge Glass está preso. En Panamá el presidente Ricardo Martinelli todavía está llevando juicio. Y así en América Latina hay cantidad de casos de gente que tuvo que renunciar, que está preso. En República Dominicana no pasó nada. Dieron 82 millones de dólares en soborno y no pasó nada. 90. 90, sí. Que iban a pagar una multa y nunca la pagaron. Bueno, ahí dice que el tribunal ratificó la sentencia de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, que exonera de responsabilidad a los ya anteriormente mencionados. Este fue un escándalo internacional, fuimos muy cuestionados y sobre todo porque de los países que estaban involucrados y se decía que el centro de operaciones de repartición estaba en la República Dominicana, no había responsabilidades. Yo sé que algunas personas que están viendo el programa dicen, no, pero si lo dijo el Tribunal Constitucional, porque ellos están hablando de eso. Obviamente, tenemos un sistema judicial y hubo ahí expedientes, supuestamente pruebas y demás, declaraciones que con el tiempo se diluyen, pero al fin y al cabo, mucha de esa gente está ahora dando consejos. Y yo no sé si de verdad no eran responsables o sí eran responsables. Queda la duda, lo que sí siempre va a quedar la duda de que se adquiere el centro de repartición de esos sobornos, que es raro que no haya nadie involucrado realmente y condenado y que le haga frente a la justicia por los hechos cometidos. ¿Y quién sabe, Jacqueline Morel y amables televidentes, cuánta sobrevaluación de obras hubo? Porque si ellos sacaron 90 millones de dólares, es verdad que fueron obras muy bien construidas. Hay otras corrupciones peores, porque hay otras corrupciones que no quedan las obras.
si no se roban los cuartos. Hay una obra que se inauguró hace un mes, no me acuerdo si que es una escuela o algo, y ya está presentando vicios de construcción. El tema es que ciertamente es un tema difícil y que no se llega a nada en la República Dominicana. Y antes estábamos escandalizados por los 90 millones de Odebrecht, pero ¿qué pasa? Eso es como 5.000 millones de pesos a la tasa de cambio de hoy en día. Pero es que entonces llegaron todos los animales, los calamares, los pulpos y cosas. Que llegaron hay casos ahí de 15.000, 20.000 millones de pesos. Entonces dijimos, pero eso era una chilata. Y mientras lo veamos así, estamos viéndolo mal, porque hemos visto presidentes que están presos por $400,000. Sí, por chilata. Por menos. Por chilata. Y entonces ahí es que también debemos vernos, porque tenemos muchas luces como país. Pero esas sombritas que tenemos que nos hacen referentes y malos referentes, y pudiéramos hacer muchísimo mejor de lo que somos, esas cosas no se quieren ver o echar de lado. Pero bueno, ya el Tribunal Constitucional se pronunció al respecto. Se calienta la pista en el Partido de la Liberación Dominicana, que este domingo tiene convocado su comité central para ratificar los precandidatos. Y entonces, 3 días antes, Abel Martínez, que quizás es el candidato que tiene el precandidato que tiene las mayores posibilidades, pidió ser retirado del listado de aspirantes porque él no está de acuerdo con que se haga una consulta popular para seleccionar un candidato antes de lo que dice la ley. Él dice que el camino hacia el 28 debe construirse sobre un consenso auténtico, transparente. Un proceso que se aparte de la letra de la Constitución, de nuestra ley y de nuestros propios estatutos, termina debilitando la confianza que el pueblo dominicano deposita en nosotros. Pero fue candidato de esa misma forma. Es decir, a él lo sacaron de candidato un año antes de lo que establece la ley. Pero no solamente eso, ahí pasó algo más, porque en todas las encuestas que se tienen hasta ahora de referencia, Abel Martínez es el que está en primer lugar. Sí. En su partido. En su partido es el que está en primer lugar y los otros ahí lejos de él. A menos que sea una jugadita, Ramón, diferente para pasar a otro partido. Y aquí pasa de todo. Podría ser. Aquí pasa de todo. Y bueno, no sabemos, pero parecía que eso estaba más o menos definido y que las cosas estaban muy bien en el PLD, pero esto de Abel, que no sabemos si fue un pique que cogió o que realmente pasaron cosas que justificaron esa decisión. A lo mejor él se dio cuenta que la consulta popular ya estaba decidido, ya Danilo Medina había decidido el candidato. Es que no, es que habían otras encuestas que lo daban a él como el preferido, el que tenía mayores niveles de simpatías. ¿Tú recuerdas que... Y además hay un trabajo que él hizo, espérate. Primero, él fue buen alcalde. Sí. Segundo, él fue presidente de la Cámara de Diputados, ¿en cuántos periodos? Varios periodos. Varios periodos. Fue legislador. Y fue fiscal. Fiscal. Primero comenzando con que fue fiscal. Y luego recorrió el país varias veces. Yo pienso que a él lo conocen más que a mucha gente. Yo no sé si es tan bueno o lo que sea, pero él ha tenido tiempo para pulirse y los partidos presentan a quien ellos creen que puedan hacer el mejor papel. Pero él decidió eso, pero no se salió hasta ahora del partido. Vamos a ver. Pero yo no entiendo tampoco el afán de seleccionar, porque yo hasta entiendo que en el 24, bueno, era conocido Leonel Fernández y el candidato era el presidente Luis Abinader, pero el candidato del PRM es nuevo o nueva y lo van a seleccionar como dice la ley en octubre del 27. Entonces, Abel es un tipo conocido que no necesita ser, porque es que además la ley no lo autoriza, la ley no permite que haya un candidato desde este año. La ley establece octubre del 27, es la celebración por la modalidad que sea. Por otro lado, una noticia muy buena, y es que ayer se anunció que la empresa global Google
que todos conocemos, va a invertir $500 millones en un puerto digital, que es el primero en América Latina y octavo a nivel mundial, con una estructura de 7.000 metros cuadrados. A pesar de los satélites, todavía se necesitan los cables submarinos. Nosotros tenemos un cable submarino que conecta con los Estados Unidos. Y ahora vamos a Y tener por ahí es que 3. se transita el internet, por ahí es que transita las comunicaciones. Entonces ahora vamos a tener de inicio 2 cables hacia los Estados Unidos. Pero de aquí se van a conectar cables para Sudamérica. Mira, y eso no es poca cosa. Yo tuve el privilegio de estar en la actividad y yo me sentí hasta contenta porque los principales funcionarios del área de Google hablaron maravillas de la República Dominicana y de lo que eso va a significar. Y que seamos el 8º país del mundo donde se hace una inversión tan cuantiosa y donde vamos a tener esa conectividad. Y tenemos el cable ese, pero este va a ser 5 o 7 veces más rápido. Ese cable está obsoleto. Y más información. Entonces, esta infraestructura ampliará la capacidad de conectividad internacional del país y lo integrará a la red de estrategia global de intercambio de datos de este gigante tecnológico como lo es Google. Nadie lo puede negar. El anuncio lo hizo, bueno, ahí estaba el presidente, Luis Abinader, el ministro José Ignacio Paliza y el vicepresidente de infraestructura de red global de Google, Brian Quayle. Y se habla de una extensión, tú lo dijiste, de 7.000 metros cuadrados. Eso es muchos metros. Eso es mucho una metros. edificación inmensa. Y es un puerto de intercambio digital que colocará a la República Dominicana en el centro de información, oigan esto, de América del Norte, Centroamérica, Sudamérica, y facilitará la capacidad del país para crear innovación e inteligencia artificial. El presidente en su discurso Paliza, que ellos encontraron un ITLA para capacitar estudiantes con el tema de la tecnología y que ahora hay 12. Y que se está trabajando en eso. Ojalá que eso se acelere y que hayan más centros y universidades que se animen a hacer esas carreras técnicas, Ramón, que tienen que ver con tecnología, que ya la tienen todos los países. No todo el mundo tiene que ser ingeniero, médico, abogado. Hay otras carreras que son las carreras del presente y del futuro que deben de tener la relevancia y eso se hacen, hay diferentes niveles de curso y hay países que están invirtiendo muchísimo en capacitar profesionales de empresas, jóvenes estudiantes, en lo que es la inteligencia artificial y en todo lo que tiene que ver con la tecnología, que indudablemente es el futuro. Querrámoslo o no, el país que se quede y no reconozca eso se va a quedar atrás. Porque nosotros tuvimos ese privilegio. Con esta infraestructura va a ser un atractivo para empresas tecnológicas venir a la República Dominicana. Y hay que decirlo. Pero, como tú dices, no tenemos la mano de obra suficiente para, si una empresa global quiere instalarse aquí para hacer, por ejemplo, chips, no hay el personal suficiente. Bueno, no hay ni siquiera para los call centers, que por cierto los call centers van a desaparecer con la inteligencia artificial, porque ya tú no vas a necesitar una persona que responda, sino un robot te va a responder. Bueno, mira, un robot. El anuncio tiene un decreto que declara de alta prioridad nacional la construcción y el establecimiento de puertos de intercambio digital en el país. Y obviamente que el gobierno ahí, mira, hizo su tarea, Abinader, y consiguió este palo, porque es un palo para el país frente al mundo. Pero ahí eso no obedece, ahí de nuevo caemos en la posición geográfica de nuestra isla. Si Cuba fuera un país democrático, probablemente se hubieran instalado en Cuba. Pero nosotros estamos en el medio. Es decir, usted tira un cable aquí y después tira otro cable de aquí para Sudamérica. Es decir, la posición geográfica, pero claro, la estabilidad política y macroeconómica también nos beneficia. Por otro lado, señor, en el ámbito internacional,
en el día de De que a ti ayer. no te gusten esos temas, Ramón, tú dices que eso es No, pues eso es farándula, que noticia, eso es- señores. Apresaron al ex príncipe Andrés de la casa de Windsor por el escándalo de Epstein. Qué muerto que está moviendo cosas a nivel mundial. Y sigue. Han Porque ese renunciado. hombre sí tenía amigos. Han Y todo. renunciado. No, porque él tenía la isla del encanto. Pero Es que Dios mío. Él tenía una isla donde le ofrecía menores de edad a Pero ¿y qué hace una a sus princesa invitados, chateando? chateando con este tipo? Bueno, porque es que él era también un financiero exitoso. No, pero ella no necesitaba No, dinero, espérate, no. no necesitaban dinero. El tema es que el hijo preferido de la reina Isabel, estamos hablando de la monarquía británica, que se fue considerado a los 22 añitos como un héroe por su papel en volando helicópteros en la isla Malvinas, todo eso se vino abajo. La guerra de las Malvinas, donde Argentina intentó tomar ese territorio que es de Argentina, pero que sigue manejando. Y entonces para que tú veas, señores, la Gran Bretaña, que Reino Unido. los ricos también lloran, Ramón. Y los ricos bien educados también se equivocan. Lo cual sigue evidenciando de que el ser humano es un enigma. Sí. Que nunca vamos a saber el porqué de las cosas por más... Lo que nos pasa es que pregunten. fuera del país se condenan, pero aquí no. Bueno, pero Dime, mira, ¿qué te contó ese príncipe? Su hermano, el rey Carlos III, dijo: estamos dispuestos a cooperar y que la justicia no, porque actúe. la mamá cuando estaba viva tuvo que pagar toda la deuda y toda la fianza y todos los abogados, pero le quitaron los títulos. Después Lo sacaron hasta de la casa, lo sacaron. Por esto fue el hermano, el rey Carlos. Sí. Después vivía en un palacete que tenía, qué sé yo, cuántas habitaciones, pagaba muy poco, no quería pagar, y vivía ahí, imagínate tú, en un palacete, en un palacio, con todas las comodidades y todos los privilegios que por más que sea, tiene un hijo, aunque sea desterrado, de la reina de Inglaterra. Pero ahora resulta que los vínculos con Epstein, ese muchacho tiene la cabeza dura. Tiene la porque cabeza dura. Él tuvo varios escándalos previos. No, varios escándalos previos y entonces le hacen una entrevista con la BBC. Y lejos de ser humilde, de decir yo me equivoqué y pedí perdón, porque siempre eso se vale. Pero no, él se puso flemático como los ingleses y yo soy el príncipe y eso no lo favoreció. Pero ¿qué pasa? Epstein aparentemente se suicidó en el 2019 y ahí es que han Pero salido... dejó muchísimos papeles y correos que son los han soltado gradualmente, ¿eh? Porque ha sido selectivo la liberación de los papeles de Epstein. Entonces, este príncipe, porque era un príncipe y buen mozo y con todo lo power, se casó con Sarah Ferguson, tuvo 2 hijas buenísimas. Lo que tienen que estar sufriendo la princesa es una pena. Y ese hijo predilecto de la reina ahora está en una situación muy difícil. Yo no sé, él era piloto de helicóptero, fue apresado. Ese apresamiento no sabemos qué implica. No, él está acusado, él está acusado de mal comportamiento en el ejercicio de funciones públicas. ¿Y eso lleva a qué, Ramón? ¿Cuál será la pena? No sé. No sé mucho de la justicia británica. Y finalmente, el régimen chavista se sigue portando bien y el Parlamento venezolano Tiene que... aprobó una ley mediante la cual se da amnistía a todos los apresados. Son como 600 y pico, ya liberaron 400. Y todos los excluidos, porque también lo mantienen. Desde el 2002 hasta el 2020, claro, hay excluidos los que han estado involucrados en asesinatos, en narcotráfico, etcétera, pero todo esto se debe a las presiones norteamericanas, no cabe duda. Como debe ser, porque no había de otra, ellos no lo iban a soltar por sí mismos. No. Y hay mucha gente, Ramón, leí un reportaje, que ni siquiera han podido salir, a pesar de la liberación. ¿Sabe por qué? Por el mal estado calamitoso, Imagínate, enfermo, sucio, que no han podido sacarlo. un país que está mal, imagínense cómo son las cárceles. Si República Dominicana está tan bien, mira cómo son nuestras cárceles.
Bueno, señores, así anda el mundo. Vamos ahora con Alejandra. Pero eso es histórico, mira, eso es histórico. Sí, eso es claro. histórico. Y ellos se van a ir caminando, ellos van a ir flojando. Nos vamos con Alejandra Núñez Gutiérrez con el segmento de las mascotas y no se pierdan la entrevista con el doctor Martín Ortiz García. Él es ginecólogo obstetra en ejercicio, pero es el encargado de la Dirección Materno-Infantil y de Adolescente del Servicio Nacional de Salud.